El momento en que crucé la puerta del salón privado del restaurante, supe que esa no era una simple reunión familiar. La mesa estaba demasiado ordenada, las luces demasiado blancas, y en el centro había una carpeta gruesa con documentos perfectamente alineados junto a una pluma elegante, que no era mía. A mi derecha, un hombre de traje ya estaba sentado con su laptop abierta. No miraba el menú, me miraba a mí. Mi nuera sonrió como si todo fuera normal. Solo venimos a hablar, mamá dijo. Pero cuando vi la palabra firma repetida en cada hoja, entendí algo terrible. Alguien había decidido que yo ya no era dueña de mi propia vida. Entré despacio con el bolso bien sujeto contra el pecho, como si ese gesto pudiera protegerme de lo que estaba a punto de pasar. El restaurante era uno de esos lugares tranquilos donde la gente va a celebrar aniversarios o a cerrar negocios importantes. Música suave, copas brillantes, silencio educado. Demasiado silencio. El tipo que llevaba el saco gris levantó la vista apenas unos segundos antes de volver a su pantalla. No se presentó, no hizo falta. Yo ya sabía quién era. Mi nuera estaba sentada al fondo de la mesa en la cabecera. Tenía la espalda recta, las manos cruzadas con calma, como si estuviera presidiendo una junta. A su lado estaba mi hijo Julián, con los hombros encogidos y la mirada perdida en el mantel blanco. Cuando me vio, levantó la cabeza y esbozó una sonrisa débil, de esas que no alcanzan a los ojos. «Mamá, gracias por venir», dijo mi nuera Clara con voz dulce. «Queríamos hablar contigo tranquilamente en familia». La palabra familia se quedó flotando en el aire pesada e incómoda. Me senté despacio sin quitarle los ojos de encima a la carpeta. Desde ese ángulo podía leer algunos títulos impresos en negritas Sesión Acuerdo Patrimonio. Sentí cómo se me cerraba la garganta. Y él pregunté, señalando al hombre del traje. Clara giró apenas la cabeza, como si se hubiera olvidado de presentarlo. Él es el licenciado Morales, nuestro abogado. Está aquí solo para orientarnos nada más. Solo para orientarnos. Así lo dijo, como si fuera algo casual, como si todos los días una sentara a su suegra frente a un abogado con documentos listos para firmar. Julián seguía sin decir nada. Conocía ese silencio. Lo había visto antes cuando era niño y sabía que algo estaba mal, pero no se atrevía a llevarme la contraria a nadie. Después de lo de mi papá, continuó Clara, pensamos que era importante poner todo en orden, para evitar problemas más adelante, ya sabes, por el bien de todos. Lo de mi papá. No dijo la muerte de tu esposo. No dijo nuestro duelo. Lo dijo como quien habla de un trámite pendiente. Sentí un pinchazo en el pecho. Hacía apenas unos meses que lo habíamos enterrado y aún me despertaba algunas noches buscándolo, con la mano olvidando por unos segundos que ya no estaba. El licenciado Morales cerró su laptop y empujó la carpeta hacia mí con un movimiento preciso. Señora, dijo con una voz ensayada, lo que tenemos aquí es un acuerdo familiar. La idea es redistribuir ciertos bienes para que todos estén cubiertos y no haya conflictos en el futuro. Abrí la carpeta con cuidado. Las hojas olían a tinta nueva. Todo estaba impreso, revisado, listo. Era evidente que no habían improvisado nada. Mis ojos recorrieron las líneas sin detenerse demasiado, pero entendí lo suficiente. Querían que firmara la cesión de la casa de las cuentas de prácticamente todo lo que mi esposo había dejado a mi nombre. ¿Redistribuir?, pregunté. ¿Según quién? Clara se inclinó un poco hacia adelante, con ese gesto que usaba cuando quería parecer comprensiva. Mamá, no se trata de quitarte nada, es solo compartir. Julián es tu hijo y nosotros también tenemos responsabilidades. Los niños, el futuro.
Tú ya estás tranquila. Ya estás tranquila, como si mi vida ya estuviera terminada, como si por haber pasado los 60 ya no tuviera derecho a decidir. Tu papá siempre fue muy justo, añadió. Estoy segura de que si estuviera aquí, querría que pensáramos en la familia completa. Sentí un calor subir por mi cuello. Pensé en mi esposo, en cómo revisaba cada recibo, en cómo me decía siempre que no firmara nada sin leerlo 2 veces. Pensé en la última conversación que tuvimos sobre la casa, sobre dejar todo claro, por si algún día alguien intenta confundirte. No voy a firmar esto, dije al fin con voz baja pero firme. El cambio fue inmediato. La sonrisa de Clara se tensó. El licenciado Morales se acomodó en su silla. Julián levantó la vista alarmado. Mamá, empezó a decir mi hijo. Si no firmas, interrumpió el abogado, esto podría complicarse. Habría que ir a instancias legales, procesos largos, costosos. No creo que quieras pasar por eso. Clara suspiró exageradamente. Nadie quiere problemas, dijo. Pero tampoco es justo que te quedes con todo. La gente habla mamá. No se vería bien. Ahí estaban las amenazas disfrazadas de preocupación, juicios, gastos, vergüenza. Me miraron como si yo fuera la egoísta, la obstinada. Sentí el pulso en los oídos, pero respiré hondo. Miré alrededor de la mesa uno por uno. Clara, el abogado, Julián. 2 personas más que apenas había notado sentadas al fondo, observando en silencio. Empecé a contar en voz baja, luego en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5. Fruncieron el ceño. Son muchos, dije despacio. ¿De qué hablas?, preguntó Clara molesta. Esto no es un juego. Por primera vez desde que entré sonreí. No una sonrisa de alegría, sino de calma, de certeza. Tienes razón, respondí. No es un juego. Y qué curioso. Metí la mano en mi bolso, saqué el teléfono y lo dejé sobre la mesa junto a la pluma que querían que usara. Yo también traje a una persona. En ese instante, alguien tocó la puerta del salón privado. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que la luz del pasillo entrara como una línea pálida sobre el mantel blanco. La hostess asomó la cabeza, preguntó si todo estaba bien. Asentí con un gesto corto. Todavía no era el momento, no aún. La puerta volvió a cerrarse y el murmullo del restaurante quedó otra vez lejos, como si estuviéramos aislados dentro de una burbuja de cristal. Mientras Clara intercambiaba una mirada rápida con el licenciado Morales, mi mente se fue atrás, muchos años atrás, a cuando familia significaba otra cosa, a cuando esa palabra no se usaba como una moneda para comprar silencios o firmas. Conocí a mi esposo Ernesto cuando yo tenía 22 años y trabajaba como auxiliar en una tienda de telas del centro. Él era contador en una empresa pequeña, de esas donde todos se conocen por nombre y se cuidan los lápices como si fueran de oro. No era un hombre de grandes discursos, era de hechos, de revisar 2 veces, de guardar recibos en sobres manila con la fecha escrita a mano. Decía que el papel no miente, pero la gente sí puede confundirse. Vivimos una vida sencilla, nada de lujos. Nuestra casa no era grande, pero era nuestra. Cada pared la pintamos nosotros. Cada mueble lo compramos poco a poco. Cuando Julián nació, Ernesto abrió una libreta nueva y escribió en la primera página futuro. Ahí anotaba todo, desde el primer gasto del hospital hasta el dinero que guardaba por si acaso. A Julián lo criamos con reglas claras y abrazos suficientes. Nunca le faltó nada importante, pero tampoco le dimos todo lo que quería. Ernesto decía que aprender a esperar era una forma de respeto por uno mismo. Yo le enseñé a saludar, a mirar a los ojos,
a no hablar con la boca llena. Éramos una familia normal, de domingos tranquilos de misa temprano y comida larga. Cuando Julián llevó a Clara por primera vez a la casa, me esforcé por recibirla con el corazón abierto. Era educada sonriente, de esas personas que saben decir lo correcto en el momento justo. Me ayudó a poner la mesa, me llamó señora al principio y luego mamá, con una naturalidad que me desarmó. Pensé que mi hijo había tenido suerte. Pero con el tiempo empecé a notar cosas pequeñas, detalles que no sabía cómo nombrar. Clara siempre tenía prisa. Siempre estaba revisando el celular. Hablaba mucho de planes de crecer, de no quedarse atrás. Cuando Ernesto hablaba de ahorrar, ella sonreía con paciencia, como si escuchara a alguien de otra época. Ahora las cosas son diferentes, decía. Hay que moverse, invertir, aprovechar. Ernesto asentía, pero después en la cocina me decía en voz baja: moverse no es lo mismo que correr sin ver. Nunca discutían fuerte frente a mí, pero el aire se tensaba cuando hablaban de dinero. Yo lo sentía en la espalda como un frío leve. Julián en medio trataba de quedar bien con todos. Siempre fue así. Evitaba el conflicto como si fuera una enfermedad. Cuando Ernesto enfermó, todo se volvió más silencioso. Hospitales, citas listas. Clara venía, pero siempre con el reloj en la mano. Ernesto, aún débil, me pedía los documentos. Revisa que todo esté en orden, me dijo una noche con la voz cansada. No firmes nada sin preguntar. Si algún día te sientes presionada, no vayas sola. Pensé que exageraba. Pensé que hablaba desde el miedo. No imaginé que esas palabras se me quedarían grabadas como una alarma. Después vino su muerte, rápida e injusta, un vacío que no se llena con flores ni con pésames. En el velorio, Clara lloró fuerte, abrazó a quien se dejara, habló de lo buen padre y esposo que había sido Ernesto. Yo la miraba desde mi silla, con las manos entrelazadas, sintiendo una tristeza seca sin lágrimas. Al día siguiente del entierro, me preguntó si ya había visto los papeles. Así, sin rodeos. Dijo que era mejor no dejar cabos sueltos. Yo asentí todavía aturdida. No tenía fuerzas para discutir nada. Con el paso de las semanas, las llamadas se volvieron más frecuentes. Preguntas envueltas en preocupación, si ya había ido al banco, si sabía exactamente qué estaba a mi nombre, si no me sentía sola. Cada frase traía una sugerencia escondida. Cada sugerencia una prisa. Una tarde, revisando una caja vieja, encontré la libreta de Ernesto, la de futuro. Estaba llena de notas, fechas, nombres. En la última página había escrito un nombre y un número. Un abogado. Su abogado. El mismo que nos había ayudado con el testamento años atrás. Sentí un nudo en el estómago, como si Ernesto me hablara desde ese papel amarillento. Llamé. Me atendieron con respeto. Me dijeron que todo estaba claro, que yo era la heredera que no tenía obligación de firmar nada fuera de lo establecido. Me recomendaron cautela. Me recomendaron tiempo. Cuando le dije a Clara que había hablado con un abogado, su tono cambió. Ya no era dulce, era firme, casi molesto. No queremos pleitos, me dijo. Esto es en familia. Ahí entendí algo que me dolió aceptar para ella. Familia significaba control. Significaba decidir por mí. Significaba que mi silencio era más valioso que mi tranquilidad. Volví al presente, a la mesa demasiado limpia, a la carpeta abierta frente a mí. Clara me observaba, esperando que cediera. El licenciado Morales tenía los dedos listos para señalar dónde firmar. Julián seguía callado, atrapado entre la mujer que eligió y la madre que lo crió. Respiré hondo, pensé en Ernesto, en su libreta, en su voz. No estaba sola, nunca lo había estado. Y ahora, al otro lado de esa puerta cerrada,
Alguien esperaba la señal para entrar. El silencio en la mesa se volvió espeso, casi pegajoso. Clara cruzó los brazos con impaciencia, como si mi pausa fuera una falta de respeto. El licenciado Morales revisó su reloj. Julián evitaba mirarme. Yo, en cambio, sentí una calma extraña, como la que llega justo antes de tomar una decisión que no tiene vuelta atrás. Mientras esperaba, mi mente volvió otra vez al pasado reciente, a los días que siguieron a la muerte de Ernesto. Días en los que aprendí a la fuerza que el duelo no siempre viene solo. A veces llega acompañado de cuentas de sonrisas falsas y de personas que creen que la tristeza te vuelve débil. Después del funeral, regresé a la casa sola. Por primera vez en décadas, el sonido de la puerta, al cerrarse, no fue seguido por la voz de Ernesto preguntando si quería café. Me senté en la mesa del comedor con una taza entre las manos y miré alrededor. Todo seguía igual. Los cuadros, los libros, el reloj de pared. Pero algo se había roto en silencio. Clara empezó a visitarme más seguido. Traía panflores, palabras bonitas. Se sentaba frente a mí y me preguntaba cómo me sentía. Yo le decía la verdad cansada, confundida, triste. Ella asentía con la cabeza inclinada como quien escucha con paciencia. Luego, sin falta, el tema cambiaba. Hay que pensar en los niños, decía. Ernesto hubiera querido eso. Cada vez que pronunciaba el nombre de mi esposo, algo dentro de mí se encogía. No porque no quisiera recordarlo, sino porque sentía que lo usaban como argumento, como si su ausencia fuera una herramienta. Una tarde me llevó unos papeles para que los fuera viendo. No eran tan claros como los del restaurante, pero ya hablaban de compartir, de reorganizar, de facilitar las cosas. Los dejé sobre la mesa y no los toqué. Esa noche llamé al abogado de Ernesto. Me explicó con calma que nadie podía obligarme a firmar nada, que cualquier presión debía tomarse en serio. Me pidió que anotara todo, que guardara mensajes, correos, llamadas. Empecé a hacerlo sin decirle a nadie. Un cuaderno pequeño, escondido en el cajón donde guardaba las servilletas buenas. Fechas, horas, frases textuales. Al principio me sentí ridícula, como si estuviera exagerando. Pero luego, al releer, vi un patrón. Siempre la misma idea: urgencia, culpa, miedo. Cuando Clara se dio cuenta de que yo no avanzaba como ella esperaba, dejó de venir tan seguido. Las llamadas se volvieron más cortas, más directas. Esto se puede poner feo, me dijo una noche, y yo no quiero eso para ti. Esa frase se me quedó grabada. Para ti. No dijo para nosotros, no dijo para la familia. Era una advertencia envuelta en preocupación. Volví al presente cuando Clara carraspeó. Mamá, no tenemos todo el día, dijo. Solo queremos que seas razonable. Lo estoy siendo, respondí. El licenciado Morales intervino con voz profesional. Señora, negarse a firmar podría llevar a un proceso largo, costoso, público. No creo que quiera exponer su vida privada. Exponer. Otra palabra clave. Vergüenza. Miedo. Me miraban esperando que eso me quebrara. Pensé en mi edad, en cómo muchas personas asumen que una mujer mayor prefiere evitar conflictos a toda costa, que firmará con tal de volver a casa en paz. No me conocían tan bien como creía. Tomé la carpeta y la cerré con cuidado. La deslicé de regreso hacia el centro de la mesa. No voy a firmar hoy, dije. Ni mañana. Clara apretó los labios. Entonces tendremos que tomar otras medidas. Haz lo que tengas que hacer, respondí. Yo también. Fue entonces cuando mi teléfono vibró suavemente sobre la mesa. Un mensaje corto, 2 palabras. Ya voy. Sentí un leve temblor en las manos, pero no de miedo, de anticipación.
Clara notó el movimiento. ¿Esperas a alguien?, preguntó con una sonrisa que ya no era amable. Sí, no añadí nada más. No hacía falta. El silencio volvió a caer, esta vez más tenso. Julián me miró por fin con los ojos abiertos, como si recién se diera cuenta de que algo se le estaba escapando de las manos. Mamá, susurró. Lo miré con ternura. Vi al niño que fue, al hombre que ahora dudaba. Tranquilo, le dije, todo va a estar claro. Unos segundos después se escucharon pasos al otro lado de la puerta, firmes, seguros, el tipo de pasos que no dudan. El licenciado Morales se acomodó en su asiento incómodo. Clara frunció el ceño. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez no fue la hostess. La mujer que entró al salón no levantó la voz ni hizo un gesto exagerado. No necesitó hacerlo. Llevaba un saco azul marino sencillo, bien planchado, y una carpeta bajo el brazo. Su cabello canoso estaba recogido con pulcritud y caminaba con esa seguridad tranquila que solo tienen las personas que saben exactamente por qué están ahí. Buenas tardes, dijo. Disculpen la interrupción. Clara se quedó inmóvil. El licenciado Morales fue el primero en reaccionar. ¿Quién es usted?, preguntó con un tono que pretendía autoridad. La mujer me miró primero a mí buscando confirmación. Asentí. Soy la licenciada Elena Rojas, respondió. Abogada de la señora. Y también fui la abogada del señor Ernesto durante muchos años. El nombre cayó como una piedra en el agua. Vi cómo Clara parpadeó sorprendida y cómo Julián se enderezó en la silla. El licenciado Morales frunció el ceño y abrió la boca para decir algo, pero Elena continuó con una calma imperturbable. Me dijeron que aquí se estaba intentando firmar un acuerdo relacionado con la herencia del señor Ernesto sin la debida representación legal de la heredera. Colocó su carpeta sobre la mesa con cuidado y se sentó a mi lado sin pedir permiso. El gesto fue simple, pero poderoso. Ya no estaba sola frente a ellos. Ya no era una mujer mayor enfrentándose a una mesa llena de intenciones ocultas. Esto es una reunión familiar, dijo Clara, recuperando la compostura. No veo por qué. Porque cuando hay documentos legales y abogados presentes, la interrumpió Elena, deja de ser solo una reunión familiar. El licenciado Morales carraspeó. Con todo respeto, licenciada, estamos explorando opciones. Nada se ha firmado aún. Precisamente, respondió Elena, y me alegra haber llegado a tiempo. Abrió su carpeta y sacó varios documentos. Reconocí algunos de inmediato. Copias del testamento, registros notariales, fechas-sellos. Todo aquello que Ernesto había preparado con paciencia. El testamento del señor Ernesto fue validado, continuó. Establece claramente que su esposa es la única heredera de sus bienes personales. Cualquier intento de redistribución requiere su consentimiento libre, informado y sin presión. Miró directamente a Clara. Y presionar a una persona para que firme bajo amenaza puede invalidar cualquier acuerdo. El silencio se volvió denso. Clara cruzó las manos con fuerza. Julián miraba los papeles confundido. Esto no es presión, dijo Clara. Solo estamos pensando en el futuro de la familia. Elena ladeó la cabeza. Incluyendo amenazas de juicios, exposición pública y aislamiento familiar. Clara abrió la boca, pero no respondió. El licenciado Morales bajó la mirada hacia sus notas. Por primera vez, desde que entré al salón, sentí que la balanza se inclinaba. Además, añadió Elena, cualquier conversación futura deberá hacerse por los canales legales correspondientes, no en restaurantes, no en reuniones informales. Se volvió hacia mí. ¿Desea continuar esta conversación hoy? Negué con la cabeza. No dije. Ya dije todo lo que tenía que decir.
Clara se levantó ligeramente de su silla. «Esto no se queda así», advirtió con la voz tensa. «No pueden impedirnos buscar lo que es justo». Elena cerró su carpeta con suavidad. «Buscar justicia y ejercer presión no son lo mismo», respondió. «Pero están en su derecho de consultar a quien deseen. A partir de ahora, cualquier comunicación deberá pasar por mi oficina». Nos levantamos. Sentí las piernas firmes ancladas al suelo. Pasamos junto a ellos sin mirarlos. Al salir del salón, el ruido del restaurante volvió de golpe platos, risas, conversaciones ajenas a nuestra batalla silenciosa. Caminamos juntas hasta la salida. Afuera el aire me golpeó el rostro como un recordatorio de que el mundo seguía girando. «Gracias», le dije a Elena. «Llegaste justo a tiempo». Ella sonrió apenas. Llegué cuando tenía que llegar. Nos despedimos con un apretón de manos. Subí a mi coche y me quedé unos segundos con las manos sobre el volante respirando. No sentí alivio completo. Sabía que aquello no había terminado. Clara no era de las que aceptan un no sin intentar otra jugada. Y no me equivoqué. Los días siguientes fueron tranquilos en apariencia, demasiado tranquilos. No hubo llamadas, no hubo mensajes. Pensé por un momento que tal vez la presencia de Elena había puesto un alto definitivo. Pero una mañana, al revisar el correo, encontré una carta que no reconocí. Un aviso del banco. Algo sobre movimientos inusuales. El estómago se me encogió. Llamé de inmediato. Me dijeron que alguien había intentado acceder a una de mis cuentas con información incompleta, que no se había concretado nada, pero que era mejor cambiar contraseñas y revisar autorizaciones. Colgué con las manos frías. Pensé en Clara, en su advertencia, en su mirada. Esa noche revisé cada documento, cada poder, cada firma. Elena tenía razón. Cuando no pueden mover tu corazón, intentan mover tu dinero. Y esta vez ya no se trataba solo de proteger un patrimonio, se trataba de proteger mi nombre. No dormí bien esa noche. Cada ruido de la casa me despertaba como si de pronto el silencio se hubiera vuelto sospechoso. Me levanté antes del amanecer y preparé café, el mismo de siempre, pero sabía distinto. Amargo. Me senté en la mesa donde Ernesto y yo habíamos pasado tantas mañanas leyendo el periódico en silencio y abrí mi cuaderno, el de las notas, el que nunca pensé que necesitaría. Anoté lo del banco, la hora, el nombre de la persona que me atendió, las palabras exactas que usó, intento de acceso no autorizado. Cerré el cuaderno y respiré hondo. No era paranoia, era prudencia. Llamé a Elena en cuanto el reloj marcó las 9. Contestó al segundo timbrazo. «Ya empezó», le dije sin rodeos. No hizo preguntas innecesarias. Me dio instrucciones claras: cambiar todas las contraseñas, activar verificaciones, revisar si existía algún poder antiguo que pudiera usarse en mi contra. Me habló con la misma calma con la que uno explica cómo cerrar bien una puerta antes de salir. Ese mismo día fuimos juntas al banco. Vi los gestos de los empleados cambiar cuando Elena mostró su identificación. Las cosas se movieron rápido después de eso. Bloqueos, alertas, copias de movimientos. Me sentí extraña, como si estuviera aprendiendo a defenderme en un idioma que nunca quise hablar. Al salir, Elena me miró con seriedad. «Esto ya no es solo presión familiar», dijo. «Esto es un intento». Asentí. Lo sabía, pero escucharlo en voz alta hizo que todo se volviera más real. Las semanas siguientes fueron una mezcla de calma tensa y pequeñas señales. Un vecino me comentó que una mujer había preguntado por mí, diciendo que era familia. Una llamada perdida de un número desconocido. Un correo electrónico
que parecía oficial, pero no lo era del todo. Cada detalle lo anotaba. Cada cosa la compartía con Elena. Clara no me llamó, no me escribió. Era como si hubiera desaparecido. Pero yo sabía que no era rendición, era estrategia. Una tarde, al regresar del mercado, encontré a Julián sentado en la sala. No había avisado. Se levantó al verme nervioso. Mamá dijo, necesitamos hablar. Lo invité a sentarse, le ofrecí café. Rechazó con un gesto. Clara está muy afectada. Empezó. Dice que esto se está saliendo de control. Lo miré con paciencia. ¿Y tú qué piensas? Bajó la mirada. No lo sé. Solo quiero que todo vuelva a estar bien. Sentí una punzada de tristeza. Volver a estar bien implicaba para él que yo cediera, que firmara, que todo siguiera como antes, aunque eso significara perder mi seguridad. Hijo, le dije, estar bien no es lo mismo que estar callada. Suspiró. Ella dice que tú no confías en nosotros. Confianza no es lo mismo que obediencia, respondí. Y respeto no se exige, se demuestra. Julián no respondió. Se levantó, me abrazó con torpeza y se fue. Lo vi alejarse por la ventana con los hombros caídos. Me dolió, pero no dudé. 2 días después, llegó la notificación oficial. Una solicitud para revisar el testamento. No era una demanda formal, pero era el primer paso. Clara había decidido ir por el camino largo. Elena sonrió cuando la leyó. Es justo lo que esperaba. Preparamos todo. Documentos, registros, notas. Cada intento de contacto, cada mensaje ambiguo. Todo formaba un hilo claro. Una historia que ya no podían negar. La audiencia fue fijada para unas semanas después. El edificio era frío e impersonal. Pasillos largos, bancos duros. Me senté con Elena, las manos entrelazadas, observando cómo Clara entraba con su abogado. Vestía impecable. Sonreía poco. Julián caminaba detrás como una sombra. Cuando comenzó la revisión, todo fue ordenado casi aburrido. Fechas, firmas, sellos. Elena habló con precisión. Explicó la presión, los intentos de acceso, las amenazas veladas. Mostró el cuaderno. Mi cuaderno. Nunca pensé que esas páginas escritas a mano serían tan importantes. Clara negó todo. Dijo que había sido un malentendido, que solo querían ayudar, que yo estaba exagerando. Entonces llegó el momento que no esperaba. El representante del banco presentó el registro de intentos fallidos. Fechas, horas, direcciones, todo coincidía con los días en que Clara había desaparecido. El silencio en la sala fue absoluto. Julián levantó la cabeza lentamente y miró a su esposa. No dijo nada. No tenía que hacerlo. La sesión terminó sin un fallo inmediato, pero con una advertencia clara. Cualquier nuevo intento sería considerado serio, muy serio. Al salir, Clara pasó junto a mí sin mirarme. Su perfume quedó en el aire unos segundos. Julián se detuvo. Perdón, dijo en voz baja. No supe si se disculpaba conmigo o consigo mismo. Volví a casa cansada, pero extrañamente ligera. Sabía que aún faltaba, pero también sabía algo más importante. Ya no tenía miedo. Esa noche, antes de dormir, abrí la libreta de Ernesto. Pasé las páginas con cuidado. En la última, debajo del nombre del abogado, había una frase que nunca había notado. La calma también es una forma de fuerza. Sonreí en la oscuridad. Tenía razón, siempre la tuvo. El tiempo, entre una audiencia y otra, se estiró como un hilo tenso. No pasaba nada visible, pero yo sentía que todo se estaba acomodando por debajo de la superficie como las placas de la tierra antes de un temblor. Seguí con mi rutina. Iba al mercado, los jueves regaba las plantas por la mañana, hablaba con mi vecina sobre el clima.
Desde fuera, mi vida parecía exactamente igual. Por dentro, cada día era un ejercicio de atención. Elena me pidió que no respondiera a ningún intento de contacto directo. Todo debía pasar por ella. Yo obedecí. No porque tuviera miedo, sino porque entendí algo que Ernesto siempre repetía: cuando alguien insiste en hablar fuera del papel, es porque el papel no le conviene. Aún así, los intentos continuaron. Llegaron de formas más sutiles. Una prima lejana llamó para saber cómo estaba. Un conocido de la familia comentó en la iglesia que había escuchado rumores sobre problemas por dinero. Nada concreto. Todo diseñado para incomodar, para hacerme sentir observada. Una tarde encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Dentro había una copia borrosa de un documento antiguo, uno que Ernesto y yo habíamos firmado años atrás cuando Julián era joven. Un poder limitado que ya no tenía validez, pero que alguien estaba intentando usar como amenaza silenciosa. Sentí rabia, pero también claridad. Ya no se trataba de convencerme, se trataba de desgastarme. Llamé a Elena de inmediato. Me pidió que no tocara nada más y que guardara el sobre en una bolsa. Esa misma noche pasó por la casa. Esto confirma lo que ya sabíamos, dijo revisando el papel. Están buscando grietas. No voy a ceder, respondí, pero estoy cansada. Elena me miró con atención. Cansarse no es perder, dijo. Perder es firmar por agotamiento. Asentí. Tenía razón. Pensé en todas las mujeres de mi edad que habían firmado cosas que no entendían solo para evitar conflictos. Pensé en cuántas veces nos enseñaron a ser razonables, incluso cuando nos estaban quitando algo. La siguiente audiencia fue más directa. Esta vez no solo se revisó el testamento, sino también los intentos posteriores de acceso a mis cuentas y documentos. El juez escuchó con atención. Elena presentó todo con un orden casi quirúrgico. Yo declaré con la voz firme, aunque sentía el pecho apretado. Cuando me preguntaron cómo me había sentido durante esos meses, dije la verdad. Como si me estuvieran empujando lentamente hacia una esquina, respondí. No con gritos, sino con silencios. Clara también habló. Dijo que nunca tuvo mala intención, que todo se había malinterpretado, que yo estaba muy sensible por la pérdida. Usó palabras suaves, pero su tono era frío. Cuando terminó, el juez le hizo una pregunta simple. ¿Por qué no acudieron desde el inicio por la vía legal? Clara dudó. Su abogado intervino, pero ya era tarde. Esa duda lo dijo todo. Días después llegó la resolución. No fue un escándalo. No hubo castigos espectaculares. Fue algo más efectivo. El juez confirmó la validez del testamento, rechazó cualquier intento de redistribución forzada y emitió una orden clara: ningún contacto directo conmigo, ninguna gestión sobre mis bienes sin representación legal, ninguna insinuación encubierta. Además, recomendó que cualquier documento antiguo fuera invalidado oficialmente para evitar usos indebidos. Cerró puertas, cerró caminos. Cuando Elena me dio la noticia, sentí un peso caer de los hombros. No era alegría, era descanso. Julián me llamó esa noche, no para hablar de papeles, para hablar de nosotros. Mamá dijo, no supe verte. Guardé silencio unos segundos. Aprender a ver también duele, respondí. Pero nunca es tarde. No hablamos mucho más. No hacía falta. Algunas conversaciones no arreglan todo, pero abren espacio. Con Clara no volví a cruzar palabra. Su ausencia se volvió definitiva. Los rumores se apagaron poco a poco. La gente siempre encuentra algo nuevo de qué hablar. Volví a caminar sin mirar sobre el hombro. Volví a dormir sin sobresaltos. Una mañana me senté en el jardín con la libreta de Ernesto y leí esa frase otra vez.
La calma también es una forma de fuerza. Entendí que no había ganado una batalla contra mi nuera. Había ganado algo más importante, el derecho a no ser empujada. El derecho a decir no sin culpa. A veces proteger lo que es tuyo no te hace dura, te hace honesta. Y eso nadie puede firmarlo por ti. La mañana en que todo quedó oficialmente cerrado, desperté antes de que sonara el despertador. No por ansiedad, sino por costumbre. Abrí la ventana de la recámara y dejé que entrara el aire fresco. La casa olía a café recién hecho y a algo más difícil de nombrar tranquilidad. Elena me había llamado la noche anterior para confirmar que no quedaban recursos pendientes, que la resolución era definitiva. Me lo dijo con la misma voz serena con la que siempre me habló, pero esta vez noté un matiz distinto. Satisfacción profesional sí, pero también respeto. Como si en el fondo supiera que aquella historia no era solo un expediente más. Me senté en la mesa del comedor con la libreta de Ernesto frente a mí. La abrí por última vez despacio, como se abre un álbum de fotos. Pasé las páginas llenas de números, fechas, notas pequeñas, escritas con su letra ordenada. Cada trazo era un recuerdo. Cada cifra, una decisión tomada pensando en proteger, no en acumular. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella reunión familiar en el restaurante, en lo fácil que habría sido firmar, en lo cansada que estaba ese día, en lo sola que me sentí al ver a mi hijo callado, atrapado entre dos lealtades. Firmar habría terminado con todo, al menos en apariencia. Pero también habría terminado conmigo. A veces creemos que la paz se compra cediendo, que callar es lo mismo que ser generosa, que evitar el conflicto es una virtud. Yo misma lo creí durante muchos años. Me educaron así. A muchas mujeres de mi generación nos enseñaron a no incomodar, a no preguntar, de más a confiar. Confiar no fue el error. El error fue pensar que la confianza exige renunciar a uno mismo. Julián vino a verme ese fin de semana. Llegó sin avisar como cuando era joven. Traía pan dulce y una expresión distinta. Se sentó frente a mí y por primera vez en mucho tiempo no parecía estar apurado. He pensado mucho, me dijo, en papá, en ti, en todo. Asentí, lo dejé hablar. No supe poner límites, continuó. Creí que evitar el conflicto era lo correcto. Pero ahora entiendo que también fue una forma de dejarte sola. No lo interrumpí. Vi en sus ojos algo que no había visto antes: responsabilidad. No te pedí que eligieras, le respondí, solo que no te escondieras. Se quedó en silencio. Luego me tomó la mano como cuando era niño. Quiero aprender a hacerlo mejor. Sonreí. No porque todo estuviera arreglado, sino porque ese deseo era un comienzo. De Clara no supe más. Su nombre dejó de aparecer en conversaciones, en rumores, en mensajes indirectos. A veces al pasar frente a un espejo, me preguntaba si ella alguna vez se detuvo a pensar en lo que intentó hacer, si entendió que no todo se gana presionando. No lo sé, y aprendí que no necesito saberlo. Lo que sí sé es esto: el miedo se alimenta del silencio. Y el silencio se rompe cuando alguien decide hablar con calma. Hoy mi vida no es muy distinta de la que tenía antes. Sigo yendo al mercado los jueves. Sigo regando las plantas por la mañana. Sigo guardando recibos en sobres como me enseñó Ernesto. Pero algo cambió por dentro. Camino más derecha. Respiro más hondo. Digo no sin justificarme tanto. Si estás escuchando esta historia y sientes un nudo en el estómago, si alguien cercano te está pidiendo por las buenas algo que no te parece justo, quiero que sepas algo: proteger lo que es tuyo,
no te convierte en una mala madre, una mala suegra, una mala persona. Te convierte en alguien consciente. La familia no se demuestra con firmas forzadas ni con amenazas envueltas en cariño. Se demuestra con respeto, con límites, con la capacidad de aceptar un no. Si esta historia te hizo pensar en alguien, en una situación que viviste o estás viviendo, me gustaría leerte. Cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más y desde dónde nos estás escuchando. Aquí compartimos historias todos los días, historias maduras reales en emoción que no buscan venganza, sino justicia. Si quieres seguir acompañándonos en este camino, suscríbete para no perderte ninguna historia como esta. A veces escuchar la historia correcta en el momento correcto puede cambiar más de lo que imaginamos. Gracias por estar aquí. Sigamos adelante juntos.